La clase de hoy vamos a ver capacidad, ¿sí? Sofía me pregunta algo que no tiene que ver con el tema, pero que vio siempre la pregunta, el segundo parcial es el 16 se podría 14 horas y es la misma. Sí, exactamente, Sofía. Está confirmado que es el miércoles 16 de 14 a, creo que era 18. Ahora no recuerdo. Y ese es como el anterior. Bueno, lo que vamos a ver es un tema que continúa con las cosas que vimos recién, ¿sí? Con campo eléctrico, con diferencia de potencial, pero es más práctico. Este es un tema más práctico. El concepto de capacidad a ustedes les va a servir quizás cuando estudien el modelo de una célula nerviosa. Yo les avisé. Y, por ejemplo, tengan una membrana y de un lado tengan acumulados cargas negativas y del otro lado tengan cargas positivas. Y lo van a poder, en una aproximación así rápida, aproximar como dos placas enfrentadas con cargas distintas, ¿sí? Esa va a ser la idea de por qué estudiamos esto. Igualmente, la profundidad con que lo que vamos a estudiar creo que excede lo que ustedes finalmente van a necesitar para modelar. Pero hay gente que se dedica a investigación y que realmente necesita conocer esto perfectamente. ¿Hay alguno de ustedes que tenga pensado trabajar en investigación en la carrera que siga? ¿Hay alguno, chicos, que ya sepa que va a hacer investigación? ¿No? ¿Nadie? La Pérez, bien. Entonces le hablo nada más que a la Pérez, ¿sí? A los demás, lo lamento. Podría ser. ¿Cómo? Que podría ser. Pero bueno. ¿Podría ser Lucía? Listo, te hablo a la Pérez y a Lucía, entonces. Bueno, entonces lo que vamos a ver es el concepto de capacidad y de capacitores. Y esencialmente la idea de un capacitor es algo que puede acumular carga, ¿sí? Y entonces le decimos que tiene una capacidad de acumular carga. Y uno puede fabricarse un capacitor. Lo único que tiene que hacer es agarrar dos placas metálicas y enfrentarlas. Eso ya es un capacitor, ¿sí? Es un aparatito que se usa en todo aparato electrónico. En todo aparato electrónico hay un capacitor. Agarren el celular, ustedes, bueno, el celular no, sino el cargador del celular, ¿sí? Tal como agarraron la heladera o agarraron el calefón y rómpanlo en 1000 pedazos, ¿sí? El cargador. Adentro van a ver que hay un transformador, hay 4 diodos y hay un capacitor. O sea, sirve para rectificar la corriente alterna. Pero también sirve para hacerse un receptor o de una señal electromagnética como una radio, ¿sí? Lo lamento, Mariano, no se puede arreglar ahora. Vas a tener que comprar uno nuevo. O sea, aparece en todo circuito electrónico, ¿sí? Bueno, por eso a ustedes no les importa mucho. A ustedes lo que les importa más que nada es si sirve para modelar una célula nerviosa. Hasta se lo podrían fabricar. Si ustedes agarran, por ejemplo, papel aluminio en su cocina, tenemos que tener 2 hojas de papel aluminio enfrentadas, pero que no se toquen, porque si no, no va a servir, se van a terminar descargando. O sea, en el medio, por ahí conviene aislarla, por ahí conviene poner un papel manteca, ¿sí? También en la cocina. Le ponen 2 placas enfrentadas de aluminio, pero hay, en el medio ponen como un sándwich el papel manteca para que no se toquen las placas de aluminio. Agarran una batería de un auto o el cargador, lástima que ya lo rompiste, Mariano, el cargador del celular, y le conectan un cable a una placa y otro cable a otra placa. Bueno, se va a cargar ese capacitor que construyeron. De hecho, yo cuando entendí en el colegio industrial que era un capacitor, lo primero que hice fue hacer eso y cargarlo y fui contento a electrocutar a mi hermano menor, ¿sí? Al mediano no, porque ya se sabía defender. Y ese capacitor, una vez cargado, queda cargado casi eternamente, salvo que por ahí esté en contacto, Aldana, ojo con lo que haces. Salvo que esté en contacto con aire que tiene humedad, entonces pueden irse lentamente las cargas. Pero en principio, si uno, por ejemplo, conecta estas 2 placas a una batería,
va a adquirir carga y queda cargado, ¿sí? Queda cargado y puede durar muchos años cargado. Le pasó a un amigo mío que fue a sacar cosas del desván de la abuela, que ya había muerto hacía mucho tiempo, y cuando fue a agarrar un televisor que estaba medio roto, que los televisores viejos, lo levantó y le pegó una patada terrible. Era la maldición de la abuela, ¿sí? No, en realidad era que había un capacitor cargado, que había quedado cargado desde hacía muchos años, y que se descargó a partir de él. Bueno, la idea entonces es, si conectamos dos placas a una batería, por ejemplo, de 10 volts, ¿sí? ¿Vieron lo que pasó? Las cargas negativas estaban acumuladas del lado negativo de la pila, entonces tratan de irse lo más lejos posible. Y por eso se queda cargada esta placa negativamente. Mientras que, al revés, del lado positivo faltan electrones, entonces los toma de la placa de la izquierda y queda cargada positivamente. Aunque si yo saco la batería, queda cargado. Les conté el otro día que la diferencia de potencial de 10 volts, yo siempre puedo elegir mi cero de potencial donde quiere. En general se elige en el borne negativo. Entonces, si el borne negativo está a 0 volts, el borne positivo, ¿a cuánto está? A 10. A 10. A 10. ¿Sí? A 10 volts. Y les había dicho que para que todo llegue al equilibrio, ¿a qué potencial iba a quedar cada una de las placas? Para que alcance el equilibrio. Bien, Mica dice a 10 y a 0. Esa era la idea. Porque si no quedara a 10, imaginemos que en lugar de 10 quedara a 9, querría decir que se va a establecer una corriente eléctrica. Es que es el tema que vamos a ver la clase que viene. O sea, si hay una diferencia de potencial, va a haber una corriente eléctrica. Porque si hay una diferencia de potencial, significa que hay un campo eléctrico. ¿Acuerdan que la diferencia de potencial es E por D? O sea, si hay una diferencia de potencial, es que hay un campo eléctrico. Si hay un campo eléctrico, hay una diferencia de potencial. Y si hay un campo eléctrico, hay fuerzas. Entonces, si la placa positiva estuviera a 9 volts, significaría que hay fuerzas que estarían actuando sobre los electrones y los harían mover. Y nosotros estamos hablando del proceso cuando ya llegó al equilibrio, cuando ya llegó al estado estacionario, al equilibrio. ¿Sí? No vamos a estudiar mientras se mueven los electrones. ¿Sí? No vamos a estudiar el proceso de carga del capacitor, sino una vez que se cargó y llegó al estado de equilibrio, entonces ya sabemos que la diferencia de potencial entre las placas del capacitor va a ser la que me haya dado la pila. ¿Bien? Bueno, ya sabemos que la diferencia de potencial es E por D. O sea, si a mí me hubieran dado la distancia, a ver, por ejemplo, si la distancia fuera 1 centímetro, ¿sí? ¿Cuánto valdría el campo eléctrico? $0,1 joule. No, primero que campo eléctrico, acuérdate que no tiene unidades de energía. ¿Sí? Tiene unidades de volt sobre metro. Acá tenemos que despejar de ahí. Aquí era igual. El campo eléctrico lo puedo calcular de acá, ¿no? Delta B sobre D. ¿Sí? No, pero si fuera 1 centímetro, Miranda, me decís 10 volts por metro, sería si fuera 1 metro. Pero si es 1 centímetro, claro, tendría que pasar el 0,01 metros dividiendo y me quedaría 1000 volts. ¿Estamos de acuerdo, chicos? 1000 volts por metro. 1000 volts por metro. O sea, pueden usar una regla 3. Si el campo eléctrico son 1000 volts por metro, en 1 centímetro nada más hay 10 volts. Bien, eso que acabo de decir, chicos, es muy, pero muy importante. ¿Sí? Bueno, pero ahora no es lo más importante de lo que vamos a hablar. Lo planteé esto porque quiero deducir una ecuación que me diga cuánto vale la carga si la diferencia de potencial vale 10 volts. Quiero encontrar una relación entre el voltaje y la carga. Y en principio yo podría pensar que son proporcionales. Por ejemplo, si tuviera que inventar una ley. Si yo pongo 20 volts, ¿les parece razonable que se duplique la carga, chicos? Es razonable, ¿no? En principio, uno no sabe si es lineal o no. Bueno, lo que vamos a encontrar es que para placas paralelas infinitas da realmente una ley lineal. Y la demostración la hago rápido, pero no le importa a nadie. ¿Sí?
El campo eléctrico yo les había dado chiquitito la vez pasada, que entre placas paralelos era algo así, Q, epsilon R, epsilon 0 A, multiplicado por la distancia, que o sea, es campo eléctrico por distancia. Ni le den bolilla a esto, ¿no? Esto, si no se acuerdan de dónde salió, no importa. Entonces, se dan cuenta que ya encontré, aunque no sepamos bien cómo lo hice, que la diferencia de potencial y la carga son proporcionales. ¿Sí? Si yo duplico la diferencia de potencial, se duplica la carga. ¿Mm? Y acá voy a despejar la carga. Y otra vez, una ley proporcional. Si duplico la diferencia de potencial, duplico la carga. Fíjense, todo el numerito que está multiplicando a la diferencia de potencial, eso es lo que voy a llamar capacidad. Esa fórmula solamente sirve para planos infinitos. Entonces, para mí, la C va a ser una característica del capacitor, porque fíjense de qué depende. Díganme qué cosa es cada uno de estos elementos que apareció en esa fórmula. Que la ponemos en el machete, así que ya no nos produce más problemas. ¿Qué era epsilon R? La permitividad del material. Claro, o sea, depende de lo que metamos en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Y no tenía unidades. Era un numerito que dependía del material que metiera en el medio. En general va a ser un material aislante, porque yo no quiero que se descargue, no quiero que pasen cargas de un lado al otro. Entonces, en el caso del que me fabriqué yo, ¿cuál era el material que puse en el medio? El capacitor con que electrocuté a mi hermano. Manteca. El papel manteca. En el caso de una célula nerviosa, ¿cuál es el material que hay en el medio? La membrana. La membrana. ¿Está bien? Que se acuerdan que valía 8 si era una membrana más o menos. Y si no hay nada, ¿cuánto vale el epsilon R? 1. 1. Entonces, si yo quiero guardar mucha carga, ¿qué convendrá? ¿Que no haya nada? O sea, vacío, o aire, que es más o menos lo mismo, o que meter un dieléctrico, meter algo en el medio, que lo vamos a llamar dieléctrico, yo ya me anticipé. Meter algo en el medio. Meter algo en el medio, porque en general este epsilon R va a ser mayor que 1. 1 va a ser vacío y si pongo algo va a ser más grande. Entonces, para aumentar la capacidad va a convenir poner algo en el medio. A ese algo en el medio que voy a poner, que es un aislante, se le suele llamar dieléctrico. ¿Sí? Es un nombre feo. O sea, si ustedes le dicen dieléctrico, es un material aislante que ponen en el medio. Y cumple dos funciones. Una, aumentar la capacidad. Y otra, aislar, ¿sí? A las cargas para que no se descargue. Darle además soporte, o sea, que no se mueva. ¿Sí? Rigidez. Y además evitar descargas que se podrían llegar a producir, por ejemplo, si hubiera humedad en el medio, o si el potencial fuera muy, muy grande. Entonces, con epsilon R, con un dieléctrico en el medio, aumentamos la capacidad. Podríamos llegar a hacer una imagen con un catalizador, Sofía, pero no es la idea. Si ahora vamos a discutir por qué pasa eso, levemente. ¿El epsilon 0, chicos, lo puedo cambiar? No. No, es una constante. Es 8,85 por 10 a la menos 12, no, es un numerito. ¿Cómo harían? Ahora miremos las otras dos letras que aparecen. A es el área y D es la distancia entre las placas. Si tuvieran que fabricarse el capacitor con las dos placas de papel aluminio, ¿qué harían para que fuera un capacitor grande? Poca distancia. Claro, poca distancia y mucha área. También hace que necesitan vayan a la cocina y róbenle todo el papel aluminio a su madre, ¿sí? Ahí igualmente dije algo, ¿cómo se llama? Machista, ¿no? Que se lo roben a su madre, pero bueno, no lo puedo evitar, está incorporado en mi mente. Podría ser padre. Podría ser padre. Sí, en mi caso particular, chicos, les puedo asegurar que la respuesta era padre. ¿Sí? Mi madre, mi señora no sabe dónde está el papel aluminio. Bueno, entonces, podemos aumentar la capacidad poniendo un dieléctrico. Sofía, estás en la misma voz. Aumentando el área o disminuyendo la distancia. Y las unidades, chicos, bueno, finalmente esta va a ser casi la única fórmula que vamos a usar el día de hoy. Así que anótenla y yo cada vez que le haga una pregunta, ustedes díganme, usa Q igual a C por delta B, por favor, para que me sienta acompañado. ¿Sí?
Vamos a ver una fórmula más, pero esta es casi la única. Esto dice que cómo son la carga y la diferencia de potencial. Matemáticamente, ¿qué está diciendo? ¿Cómo son la carga y la diferencia de potencial? Proporcionales. Proporcionales. Y eso indica cosas que ya me permiten resolver choice. Si se duplica la diferencia de potencial, se duplica la carga. Si se va a la mitad la diferencia de potencial, se va a la mitad la carga. ¿Sí? Se dan cuenta que conociendo cómo es la ley, yo puedo sacar conclusiones sin hacer cuentas. Bueno, la unidad de la capacidad, chicos, es el faradio. Epsilon sub 0 es una constante, Ramiro. ¿Sí? Epsilon R depende del material. La unidad es el faradio. Si yo pongo faradio y volt, ¿en qué me da la carga? ¿En qué me da la carga, chicos, si pongo faradio y volt? Coulomb. Coulomb, tiene que dar en Coulomb, no hay otra alternativa. ¿Sí? Entonces, de hecho, podrían poner que faradio es Coulomb sobre volt. Pero ni nos preocupamos, yo ya sé que tiene que dar todo bien. Pero el faradio es un número muy grande, pero muy grande. De hecho, es una broma muy común, una broma pesada que le hacen a los ingenieros que recién se reciben. Todos los estudiantes que recién se reciben están muy inseguros de su conocimiento y realmente tienen razón para estar inseguros. Uno recién empieza a saber de su profesión cuando empieza a trabajar en ella, cuando investiga o trabaja profesionalmente. Y a los ingenieros, cuando recién se reciben, muchas veces en los trabajos les dicen, anda a comprarme un capacitor de un faradio. Y se le matan de risa en la casa electrónica porque tendrían que hacer un capacitor gigantesco que no existe. Entonces, en general, van a ser fracciones. Mili. ¿Qué será milifaradio? Sobre 1000, ¿no? O sea, es 10 a la menos 3 faradios. Micro. ¿Qué es micro? A la menos 6. 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Una millonésima parte. Un nano. Menos 9. A la menos 9. Ojo con no confundirse la M con la N, ¿no? Porque puede ser un error muy tonto. Y picofaradio es 10 a la menos 12. O sea, acostúmbrense que va a aparecer permanentemente micro, mili, nano, y no es ningún problema. Si les molesta el micro, pongan 10 a la menos 6. Si les molesta el nano, ponen 10 a la menos 9. Bueno, entonces, el dieléctrico, si yo lo coloco, lo que hago es aumentar la capacidad. ¿Sí? Y lo que está sucediendo es algo muy parecido a lo que les conté con el papelito. ¿Se acuerdan? Mi hija que cuando se frotó el pelo y levantó papelitos con la virome. ¿Sí? Sofía me preguntó, ¿Q es en C? No te entiendo nada, Sofía. Q es en C, no te entiendo. Vuelvo para atrás. Sí, el Q es en Coulomb. Y el C en faradio y la diferencia potencial en volts. ¿Está bien? Esa es la pregunta, Sofía. Bien. Bueno, la idea, chicos, es pongo un dieléctrico y aumento la capacidad. Y lo que está sucediendo adentro es algo parecido a lo que pasaba con los papelitos. El dieléctrico es un material aislante, no pueden moverse las cargas libremente, pero lo que sí sucede es que se forma un momento dipolar eléctrico. Las moléculas se estiran. Entonces, finalmente pareciera como que hubiera cargas negativas muy cercanas a la placa positiva y que hubiera cargas positivas muy cercanas a la placa negativa. Y eso genera un campo eléctrico adicional que finalmente es responsable de que aumente la capacidad. Pero no voy a meterme en el detalle de eso. Simplemente sepan que al meter el dieléctrico aumenta la capacidad y entonces puedo guardar más carga. ¿Sí? Bueno, y ahora una pregunta conceptual. Si yo tengo estas dos placas cargadas, ¿cuál será la carga? ¿Q? ¿2Q? ¿0? ¿Cuál será? Si yo tengo que decir cuál es la carga del capacitor, ¿cuál será, chicos? Parece ser 0 y es una respuesta correcta decir que es 0 porque la total vale 0.
Pero cuando yo hablo de la carga Q, hablo de lo que puedo aprovechar. Entonces la cosa es, conecto una lamparita, ¿no? Conecto una lamparita. ¿Cuánta carga circula de un lado al otro? Si, por ejemplo, acá había, del lado negativo había un coulomb 2. negativo. Y del lado positivo había un coulomb positivo. ¿Cuánto circula de un lado al otro? Hasta descargarse. O pongamos más fácil, un electrón. Había un electrón acá y acá faltaba un electrón. Había un electrón solo. Y acá faltaba un electrón. ¿Cuántos electrones circulan? Ah, 1. Uno solo. Entonces, la carga es Q. Cuando uno dice cuánto vale la carga de un capacitor, no dice 0, que estaría razonable, ni dice 2Q, sino que dice es Q, porque si yo lo conecto a una lamparita, va a circular nada más que una carga Q de un lado para el otro y va a quedar descargado. ¿Sí? Es la carga que yo puedo aprovechar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y el capacitor va a tener una energía acumulada. Va a haber una energía acumulada por el hecho de tener carga. Va a haber un campo eléctrico. Ese campo eléctrico está asociado con una energía que hay ahí guardada, que se puede utilizar. ¿Sí? Yo la utilicé para electrocutar a mi hermano. ¿Sí? O sea, hay ahora vamos a mostrar 2 videitos que hizo Marcelo. Bueno, la idea es que ahora quiero calcular cuánta energía hay acumulada. Fíjense que yo tengo que mandar electrones de un lado para el otro. Pero cada vez me cuesta más moverlos si tuviera que cargar a este capacitor. Porque cada vez hay una mayor diferencia de potencial. Y si hay una mayor diferencia de potencial, tengo que hacer más fuerza en contra de la fuerza eléctrica. Tengo que empujar para que vayan y de esa manera, porque al principio estaban neutros. Al principio estaban neutros, pero a medida que se va cargando, me va a costar más y más moverlos. Entonces, para calcular la energía esencialmente va a tener que ver con Q y delta V. Pero esto está cambiando a medida que se va cargando. Entonces, no es fácil calcular la energía. Tengo que hacer una integral. Y la integral tiene que ver con áreas. Y el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Así que, no te entendí, Kiara, ¿por qué es Q? No entiendo la pregunta. Pregunta por el anterior. Ah, en el anterior. Porque es la carga que puedo aprovechar finalmente. ¿Sí? Yo tenía una carga Q y una menos Q. Finalmente, si conecto una lamparita, solamente va a circular una carga Q de un lado al otro. ¿Sí? Si había una sí. Disculpe. No, quería saber por qué costaba más aumentarle la carga o almacenar más carga. Fíjate, cuando pasé uno, a medida que voy aumentando la cantidad de electrones que pasa de un lado, se da cuenta que va aumentando la carga. ¿Sí? Claro. Entonces, yo lo que estuve haciendo es pasar electrones desde la izquierda a la derecha. ¿Sí? Pero a medida que iban pasando, la placa de la derecha se hacía más negativa. Entonces, mover un electrón desde la izquierda para la derecha cada vez me resulta más difícil porque Claro. la placa negativa lo repele. ¿Sí? O sea, cada vez tengo que empujar con más fuerza. No importa, esto es un comentario. Se los hago para decir que no es tan fácil calcular energía, tengo que hacer una integral. Y si hago la integral, tiene que ver con el área. Y el área era, acá me da un triangulito porque yo acá les estoy diciendo que es lineal la ley. Así que me da, esto lo anotamos, no importa, la integral no la pienso hacer. Es un medio de la carga por la diferencia de potencial. Entonces, si a mí me dicen que un capacitor tiene una carga de tantos coulomb y tiene tantos volt, listo, hago la multiplicación, lo divido por 2 y ya sé la energía en joules. Bueno, pero ahora quiero usar otras expresiones que me van a ser útil. Esta es la única ecuación que vi hasta ahora, Q igual a C por delta V. Si en lugar de poner U es la energía, la voy a llamar U para diferenciar de energía potencial. ¿Sí? Acá en capacidad se suele usar la letra U. Nada más que para diferenciar. Si ustedes quieren, usen la letra E. Pero es para no confundirse con la energía potencial que vimos en la clase pasada. Bueno, en lugar de poner Q, ¿se dan cuenta que yo podría poner C por delta V? En la ecuación de energía. ¿Cómo me quedaría si pongo C por delta V?
Un medio por C por delta B cuadrado. Un medio por C por delta B cuadrado. ¿Está bien? Y en lugar de poner delta B, podría poner Q sobre C. También usando la misma ecuación. En lugar de poner Q, puedo poner... No, perdón, en lugar de poner delta B, puedo poner Q sobre C. ¿Sí? Y me quedaría un medio de Q cuadrado sobre C. Bueno, estas tres ecuaciones las ponemos en el machete, sobre todo las últimas dos. Profe, perdón, ¿por Sí. qué tiene la diferencia de potencial al cuadrado en el segundo? Porque usé la ecuación que relaciona la carga con la diferencia potencial. En lugar de poner Q, puse C por delta B. Ah, bien. Muchas ¿Bien? gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. No, igualmente no importa la deducción. ¿Por qué el cubo en el último está al cuadrado? Por la misma razón, fíjate, ahora en la primera ecuación, en lugar de poner delta B, ¿sí? Puse Q sobre C. ¿Sí? Reemplaza. Listo, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Y te va a quedar Q cuadrado sobre C. ¿Esto entonces da en joules? Esto da en joules, porque estamos calculando energía. O sea que Coulomb por volt sería joules. Coulomb por vol es joules. Eso por ahí conviene ponerlo en el machete. O faradio por vol cuadrado, ¿sí? O Coulomb cuadrado sobre faradio. Le sirven como relaciones útiles. Pero por ahí está peor la que vos dijiste. Coulomb por vol da joules. ¿Sí? Que en realidad ya lo sabíamos, porque ya lo habíamos usado para trabajo. Y para energía potencial. Bueno, listo, queda anotada. No importa si no hayan entendido nada. Si le pido calcular la energía, usamos una de estas ecuaciones. Ignacio dice, esas son expresiones que es lo mismo que decir Q igual C por delta B. No te entiendo bien la pregunta. La C es la capacidad, el valor de la capacidad. Y U es la energía almacenada. ¿Está bien? Ignacio, no te entendí. Pero acá ya están todas las ecuaciones que necesito. Q igual a C por delta B y energía es igual a esto. Listo. Es todo lo que necesito. Ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, pero antes de ver ejemplos les muestro un par de videitos. En realidad son videos recortados, más largos, que Marcelo subió a la página general. ¿Sí? Bueno, quedó claro, chicos, lo que mostró Marcelo. Marcelo comentó un detalle. Fíjense que el último capacitor no solo tenía mayor capacidad, sino que
él comentó sobre la tensión máxima que podía soportar, ¿sí? Depende de cómo está construido, puede soportar pequeñas tensiones, como el primero que era chiquitito y que solamente lo podía conectar a 12 volts, y este último lo podía conectar a más tensión. Si uno llega a conectar el chiquitito a mucha tensión, se produce un arco y se rompe, ¿sí? Se produce una fuga de cargas entre una placa y la otra y se termina rompiendo el capacitor. Bueno, vieron la chispa que pegó, ¿sí? Este aparatito nada más es 2 placas metálicas enrolladas, como si fueran como ya dijimos, 2 papel aluminio enrollados y separados entre sí, aislados. Bueno, vamos a ver, a partir de ahora son todos ejemplos. Me falta nada más explicarles cómo hacer para trabajar cuando tengo capacitores en serie y en paralelo, que es un tema que a ustedes no les... Sí. Perdón que lo interrumpa. Sí. Mi pregunta es, no termino de entender bien cómo funciona el capacitor, porque entiendo lo de la corriente de electrones que termina generando justamente corriente eléctrica, pero, o sea, no entiendo, pasan todos los electrones de un lado y ahí ¿qué pasa? Ya está, ya no funciona Se descargó, tenés que volver a cargarlo. Ah, ok, y las líneas esas que creo que representaban la pila, ¿no? La línea más larga con la cortita, Sí. que los cables iguales están en contacto, o sea, como que no entiendo bien el dibujo. Bueno, ahora charlemos sobre eso y cualquier cosa me preguntas de nuevo, ¿verdad? Sería como que el capacitor es la parte positiva que después se descarga. Ahora vamos a mostrar eso exactamente. Miranda, ¿hablabas? Sí. Ahora, vuelvan a preguntarme después de ver este ejemplo. Vale. Acá lo que me dicen es, se parece al Choice 22. Lo que me preguntan es, ¿cómo cambia la carga, la diferencia de potencial en energía en 2 casos distintos? ¿Sí? Vamos a analizar 2 casos distintos. Lo que me preguntan es, ¿cómo cambian esas cosas cuando les pongo un dieléctrico adentro del capacitor? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que ya puedo responder? ¿Qué pasa si yo pongo un dieléctrico adentro de un capacitor? Aumenta la capacidad. Aumenta la capacidad, ¿sí? Y lo que me preguntan es qué va a pasar con la carga, qué va a pasar con la diferencia de potencial. Esas respuestas ya son más difíciles, porque va a depender del caso que esté. Lo que voy a contar ahora es de un nivel superior a lo que le van a preguntar a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero es muy conceptual, por eso es que lo cuento. Entonces, primero conecto la batería o la pila. En general vamos a hablar de baterías, porque las baterías pueden dar carga y recibir carga también. Mientras que las pilas solamente pueden dar. Así que siempre van a ser baterías. Pueden dar carga o recibir carga. El símbolo de batería ya lo hablamos. ¿Sí? Y acá puede producir problemas psicológicos graves. Ahí la llave se dice que está abierta. Una llave abierta, ¿va a dejar circular la corriente eléctrica? ¿Van a poder pasar los electrones? No. No. ¿Se dan cuenta que se pueden confundir con una canilla abierta? ¿Sí? Profe, ¿puede repetir? Profe, se le cortó el audio. ¿Se cortó el audio? ¿Será el mío? Yo lo voy a conectar y desconectar. ¿Después de todo? Les comentaba que este problema es muy conceptual, va más allá de lo que pueden tomar en un ejercicio, pero es muy conceptual. Lo que le están preguntando es qué pasa con la carga, con la diferencia de potencial y con la energía cuando le colocan un dieléctrico al capacitor. ¿Sí? ¿Ahora están escuchando bien, chicos? Sí, todo bien. Sí. Entonces la idea es ponerle un dieléctrico acá en el medio del capacitor. Y lo que ya habíamos respondido, los que sí se mantuvieron conectados, es que al ponerlo en dieléctrico aumenta la capacidad. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es lo que pasa con la carga y la diferencia de potencial, y vamos a analizar 2 casos. Uno es con la batería desconectada y otro es con la batería conectada. Entonces vamos a analizar eso. ¿Qué pasa con la carga y con la diferencia de potencial cuando aumenta la capacidad porque le ponemos un dieléctrico? Y lo otro que estaba comentando es, bueno, la batería ya sabemos que la línea más larga es la positiva y la más cortita es la negativa. Igualmente estos detalles no van a importar para nada, ¿sí? Lo importante es que hay 10 volts.
Y hay una llave, este es el símbolo de una llave. Y la llave está abierta. Si está abierta, significa que no va a circular corriente. ¿Se va a cargar el capacitor así como está? ¿Se va a cargar el capacitor? No. No, no se va a cargar el capacitor. ¿Sí? Tiene que estar cerrada para que se cargue, para que circule corriente. Y lo que les comentaba es que se podía confundir con la canilla. La canilla, si está abierta, sale agua. Si está cerrada, no sale. Acá es exactamente al revés. Y presten mucha atención porque hay gente que les fue mal en un ejercicio porque decía la llave está abierta, la llave está cerrada y se confundieron con una canilla, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. Entonces, al principio, la llave está abierta, no circula corriente. Pero todo el cable, eso sobre todo lo vamos a discutir en la clase que viene, todo este cable, ¿sí? Va a estar a 0 volt. Porque si no estuviera todo el cable a 0 volt, ¿qué sucedería, chicos? Hay diferencia de potencial. Y entonces iba a haber corriente. Eso puede pasar en un instante, pero después se vuelve el equilibrio todo. Y en el equilibrio ya nada más se mueve. ¿Está bien? Y lo mismo acá, todo el cable rojo va a estar a 10 volt. Pero todavía se dan cuenta que no le cambié el color al otro cablecito, porque el otro cablecito no participa todavía. Entonces, el capacitor no está conectado a la pila, chicos. ¿Lo ven claramente que no está conectado a la pila? Mientras la llave esté abierta, no está conectado a la pila, porque no alcanza con un cable solo. ¿Sí? Hace falta que electrones vengan de un lado y se vayan del otro. ¿Sí? Bueno, ahora bajo la llave. No lo van a tomar esto así como lo cuento. ¿Sí? Después les muestro cosas que sí van a tomar. Bajo la llave. Ahora se dan cuenta que ahora sí todo el cable que está conectado a la batería, al capacitor, ahora sí tiene 10 volt. Después de un ratito, se carga el capacitor. Demora unos instantes nada más cargarse. ¿Vieron la imagen de Marcelo? Lo conectó y ya estaba cargado. ¿Sí? Pero ese tiempo no lo vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar la situación cuando ya se cargó. ¿Bien? O sea, para mí ya se cargó. Entonces, ¿puedo calcular la carga inicial de ese capacitor? ¿Cómo harían para calcular la carga inicial que tiene el capacitor así como está? Ustedes ya tienen anotado un par de fórmulas. C por diferencia de potencial. Bien. ¿Sí? La diferencia de potencial ya sé que son 10 volt porque está conectado a la batería. ¿Sí? Entonces hago C por diferencia de potencial. Esa es la cuenta que tengo que hacer. ¿Sí? El C vale 1 microfaradio. La diferencia de potencial vale 10 volt. ¿Cuánto vale la carga del capacitor? ¿Cuánto es, chicos? 10 a la menos 6 joules. No, joule no. 10. Dan Coulomb, ¿sí? Miranda dice 10 Coulomb. microcoulomb. 10 microcoulomb. ¿Está bien, Sasha? Son 10 microcoulomb. El micro, si quieren pongan 10 a la menos 6. O esto da 10 a la menos 5 coulomb. ¿Sí? 10 a la menos 5 coulomb. ¿Bien? Y la energía la puedo calcular. ¿Vieron que tenían 3 fórmulas para calcular la energía almacenada por el capacitor? ¿Cuál usarían de esas 3 que tenían? Eran Q por delta B, un medio de Q por delta B, un medio de C por delta B cuadrado, un medio de Q cuadrado sobre C. ¿Cuál de las 3 convendrá? Es lo mismo. ¿Por qué, Mica, un medio de Q por delta B? No es la que más conviene. Por supuesto que la puedes usar, pero la que más conviene es otra de esas 3. Un medio de C por delta B al cuadrado. ¿Por qué, Aldana? Porque es un dato que te da el problema, entonces no hay chance de que metas tu error. Claro, o sea, para no propagar error, nada más que por eso. ¿Sí? Usamos entonces un medio de C por delta B cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da? Me siento 50, ¿puede ser? ¿50 qué? ¿50? Coulomb. 50 microjoules. 50 microjoule. Ojo, Tomás, con las unidades. Sí, 2 veces ya me confundí. Si estás calculando energía, listo, vos ya sabés que tiene que darte joules. ¿Sí? La única cosa es que tenés un micro. ¿Mm? Bien, listo. Esta es la situación original. Y ahora vamos a estudiar
los dos casos posibles. El primer caso me dice, calcule ahora, ¿qué pasa si le pongo un dieléctrico? ¿Sí? Pero con la batería desconectada. ¿Se dan cuenta que abrí la llave? Recién estaba conectada, ¿no? Recién todavía estaba conectada. Igualmente no importaba que estuviera conectada. ¿Sí? Porque una vez que lo cargué, listo, ya quedó a 10 volt. ¿Sí? Eso lo vamos a charlar justamente ahora. Profe, no entiendo por qué uno me da en Coulomb y otro en Joule. Porque uno es carga y el otro es energía Pero acumulada. no son las mismas unidades que están multiplicando. No, uno es microfaradios por volt y otro es microfaradios por volt al cuadrado. Ah, ok. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta que ahora el primer caso lo que voy a hacer es desconectar la batería, chicos? O sea, levanté la llavecita de la batería, de la llave, ¿sí? Y lo que voy a hacer es meter el dieléctrico este que me dicen que tiene una permitividad relativa de 20. Lo voy a meter adentro. ¿Sí? Ari, lo que acabamos de encontrar es la diferencia potencial, la carga y la energía que había al principio. ¿Sí? Cuando todavía no había dieléctrico. No sé si te aclara algo eso. Todavía no había dieléctrico. Bueno, pero ahora vamos a poner el dieléctrico. ¿Qué cambió ya que podemos darlo inmediatamente? A ver, dígame qué cambió. ¿Qué cambió, chicos? Tiene que aumentar la capacidad. La capacidad. A ver, ¿me pueden decir cuánto aumentó la capacidad? Antes era un microfaradio. ¿Cuánto será ahora? Sasha dice 20. ¿20? Microfaradios, ¿no? ¿Le resulta razonable que sean 20? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la capacidad? La inicial era... ¿Por qué puse un 1 acá? ¿Por qué puse un 1 en la capacidad antes de poner el... Porque no había nada. No había nada y el epsilon R vale 1. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar con respecto a esto? Profe. Sí. Perdón que te interrumpa. No, interrumpime. Justo ahí donde está el 1 que estamos calculando, ¿viste? Que está la capacidad y abajo hay una mini letra. Capacidad inicial. Ah, en la inicial, ok. Sí. ¿Y en la E que dice 20? Epsilon R. Ah, R. ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar ahora esta misma fórmula, pero para el final? Ramiro no entendió por qué el 1. ¿Por qué va el 1 acá, che? Por el vacío. No había nada entre las placas, ¿sí? Había vacío o aire. ¿Bien? Y ahora le metemos el dieléctrico. Entonces, este 1, ¿por qué hay que reemplazarlo? Por 20. Por 20. ¿Sí? Entonces, ahora, aunque no me hayan dado ni el área ni la distancia, yo sé que al agregarle el eléctrico la capacidad se va a multiplicar por 20. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, ahora tengo un capacitor de 20 microfaradios. Sí, me dijeron, es dato, Ramiro, que la permitividad relativa es 20. ¿Sí? Esto es lo que no me van a tomar. ¿Sí? Agregar cosas, agregar dieléctrico. Pero por las dudas, nunca puedo asegurárselo eso, ¿no? Porque siempre hay locos que se olvidan de que no habían prometido no tomarlo jamás. Profe, ¿por qué micro? Porque era un microculón, el original. Es un microfaradio, perdón. Un microfaradio el original. Y lo multiplicaste por 20. Ah, ok. Así quedó 20 microfaradios. Bueno, entonces, primero, ahora lo que queremos encontrar, chicos, es la capacidad inicial. El final ya sabemos que es 20. ¿Sí? La capacidad final ya la hemos calculado, vale 20 microfaradios. Nos falta la carga y la diferencia de potencial. ¿Está bien? Ahora el objetivo es calcular la carga, la diferencia de potencial y la energía. La energía se calcula al final, porque es una fórmula nada más. El objetivo es calcular la carga y la diferencia de potencial. Y lo que tengo que pensar es, ahora viene el concepto que yo quería contarles aquí. Se desconectó la batería. Entonces, alguna de las dos magnitudes, o la diferencia de potencial, o la carga, no pueden cambiar.
Si se desconecta la batería, hay alguna de esas dos que no puede cambiar. ¿Cuál les parece que no puede cambiar? No tiene posibilidades de cambiar. Se desconectó la batería. ¿La carga? La carga. ¿Por qué la carga no puede cambiar? ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial no está a 10 volts, ¿no? Si no cargada. No, la diferencia de potencial ya dejó de estar a 10 volts porque ya la... Acá me equivoqué en el dibujo, tendría que haberse borrado el 10 volts. Ya no sé cuánto vale esa diferencia de potencial. Lo que sí sé es que la carga que había en el capacitor no se puede ir a ningún lado. ¿Sí? Queda cargado. Como dice Manuel, queda cargado y no se puede ir a ningún lado esa carga. Porque no hay forma de que circule. Salvo que en el aire a lo mejor hubiera humedad y se fuera descargando de a poquito. Pero ¿entienden que si yo desconecté la batería, o sea, abrí la llave y desconecté la batería, la carga no se puede mover? Entonces, si desconecté la batería, no puede cambiar la carga. Esa es la enseñanza que quiero manifestar acá. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Entonces, si no puede cambiar la carga, ¿cuánto vale la carga final? La misma. La misma, o sea, 10 microcoulomb. 10 microcoulomb. ¿Sí? Bueno. La diferencia de potencial, ahora la puedo calcular. ¿Qué cuenta tenía que hacer para calcular la diferencia de potencial? Q sobre C. Q sobre C. Perfecto, porque es la fórmula esta que les dije que me digan, siempre respondan con esta, ¿no? Q es igual a C por delta V, así que lo único que hacemos es pasar C dividiendo, ¿sí? Carga final sobre capacidad final. ¿Qué va a pasar con la diferencia de potencial? ¿Va a ser más grande, más chica? ¿Va a ser igual? ¿Qué va a pasar, chicos? Más chica, porque ahora, ¿sí? Se va a ir a 0,5 volt, ¿sí? Porque aumenta la capacidad. Acá ya voy a corregir esto porque si no me voy a olvidar. ¿Sí? Se dan cuenta que ¿cuál es el error que hay en el... Acá. Se dan cuenta que esto tiene que desaparecer porque yo ya no sé más que era 10 volt. Así que la voy a hacer desaparecer. Ahí. Después lo hago con cariño. Pero estos 10 volt que figuran ahí arriba, ¿sí? En el dibujo, cuando desconecto la batería, desaparecen. ¿Sí? Si yo le puse el dieléctrico. Bueno. ¿Cuándo tarda en hacer tardo aproximadamente 3 años en hacer un PowerPoint. Perdón, sí. ¿Desaparecen los 10 volts porque la desconectaste o porque pusiste el dieléctrico? Cuando pongo el dieléctrico, no al desconectarla, cuando pongo okay. el dieléctrico. ¿Está bien? Cuando sí, pongo sí. el dieléctrico. ¿Sí? Sí, me cuesta un montón hacer los PowerPoint. De hecho, el lunes no sé si llego. O sea, lo más probable es que tenga que dar la clase con mi lápiz mágico. El dieléctrico es simplemente un aislante y vos lo metés y aumenta la capacidad. Quédate con esa idea. Si metés un dieléctrico, aumenta la capacidad. Metiste un dieléctrico de 20, aumentó 20 veces. ¿Sí? Bueno, entonces calculamos la diferencia de posición y nos dio 0,5 volt. Ahora la energía es una cuenta. ¿Cuál de las expresiones usamos, chicos? De las 3 que teníamos, ¿cuál expresión usamos? La de 1/2 por Q por diferencia de potencial. Por supuesto que está permitido, pero igual, Ramiro, doy clase igual, aunque sea feriado, porque soy un patriota, ¿sí? Aunque sea San Puente. La misma que usamos antes, la de 1/2 por la capacidad. No conviene esa. La que conviene es la que dice Ignacio, que es la última. ¿Por qué? Otra vez, es la misma razón que antes. Da lo mismo usar cualquiera, pero... Y porque si nos equivocamos en la diferencia de volt, claro, por ahí nos va mal. Todo esto ya tiene un paso menos, ¿sí? Así que no hacía falta calcular el voltaje. Fíjense ahora, cuidado. ¿Qué va a dar esto? Arriba da 10 al cuadrado son 100.
dividido 20 da 5 da 2,5. ¿Pero 2,5 qué? 2,5 ¿qué? Microjoule, dice Ignacio. Joules es muy grandote. ¿Mm? Fíjense que tengo un micro al cuadrado arriba y un micro abajo. ¿Se van todos los micros? No, queda uno. Queda uno arriba, ¿sí? No dan micro, porque sobrevive uno de los micros de arriba. Si ustedes no lo ven claro, ponen 10 a la menos 6 y listo. ¿Sí? Bueno, fíjense que disminuyó la energía. ¿Dónde fue? Había 50 microjoules. Ahora hay solo 2,5. ¿Dónde fue la energía? ¿Dónde fue la energía? Al dieléctrico. Al principio fue el dieléctrico, porque en realidad el dieléctrico fue succionado. ¿Vieron como un papelito? Es succionado. Entonces le da energía al dieléctrico. Pero finalmente, por rozamiento, el dieléctrico se queda quieto. Entonces, ¿dónde termina yendo toda la energía? En calor, me dice Mica. ¿Sí? Finalmente va al ambiente. Es el mismo tema de siempre. Es como un péndulo que está oscilando, finalmente termina quietito y toda la energía esa se fue al ambiente, ¿no? El segundo principio de la termodinámica. Entonces, que dé más chica la energía, en general el argumento es circula corriente por un cable, lo vamos a ver la clase que viene, entonces hay choques, los electrones chocan y se disipa energía en forma de calor. No, o sea, siempre la energía al final va a ser más chiquita que la inicial, salvo que suceda algo raro, y ahora vamos a ver lo raro que puede ocurrir. Entonces, ¿Sí? profe, por ejemplo, si nosotros tenemos algo que está cargado, pero lo desconectamos, ¿no? Lo que en realidad se va descargando no es la carga, sino la energía acumulada, es lo que se va perdiendo. La Se va a carga queda perder, igual. la carga no puede cambiar. La energía va a cambiar en este caso, porque le puse el dieléctrico y el dieléctrico fue succionado. O sea, el capacitor le hizo un trabajo al dieléctrico, le entregó energía al dieléctrico. Después el dieléctrico se frenó por rozamiento y le entregó la energía al ambiente. No, eso ya es mucho más complicado. Profe, Sí, una pregunta. ¿Viste cuando ponerle tocamos a alguien y nos da como electricidad? ¿Eso sí. tiene algo que ver con esto? Bueno, tiene que ver con lo que vimos la clase pasada, con cargas electrostáticas, ¿no? Por frotamiento vos te vas cargando. Si estás muy aislada, por ejemplo, si tenés zapatillas con muy buen aislamiento, te vas cargando. Si tocas algo que está conectado a tierra, te descargas. O con otra persona que esté menos aislada. ¿Sí? O cuando te sacás las remeras en la noche, ¿vieron que se forman chispas por ahí en algunas remeras? Claro, sí. Bueno, estarías trabajando como un capacitor vos. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero con la batería conectada. ¿Sí? Ahora la batería está conectada. Y meto el dieléctrico. Y ahora es distinto lo que va a ser igual. ¿Qué es lo que sí va a ser igual? El potencial. Ahora el potencial va a ser igual porque la pila obliga a que sea igual. Porque la pila, hay una reacción redox que obliga a que se llegue al equilibrio con la tensión que entrega la pila. Si no, no se llega al equilibrio. Entonces, si la pila está conectada, listo. El potencial es 10 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la carga tengo que calcularla. ¿Cómo la calculo? C por delta V. C por delta V. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo va a ser la carga respecto a la anterior? ¿Más grande, más chica? ¿Cuánto da esto? Acá sí sigue siendo delta V, Mica, porque está conectada a la batería. La batería te obliga a que sea 10 volts. ¿Sí? ¿Cuánto da, chicos, esto? 200 microcoulomb. Fíjense que aumentó la carga. ¿De dónde viene la carga esa? ¿De dónde viene? ¿De la pila? De la pila. Bueno, y ahora calculamos la energía. ¿Sí? Me da 1000 microjoules. Aumentó la energía. ¿De dónde salió esa energía que aumentó? De la pila. De la pila.
siempre yo me tengo que preocupar si aumenta la energía, porque ¿de dónde sale esa energía? En general, Ramiro me pregunta por qué el delta es igual, por qué el delta B es igual, porque está conectada a la batería. La batería me obliga a que esté a 10 volts. Si el capacitor está conectado a la batería, listo, tiene la misma tensión que la batería. Si no, no hay equilibrio. Tiene que sí o sí tener los 10 volts. ¿Está bien? Bueno, a ustedes, si la energía les disminuye, es razonable porque se va en forma de calor al ambiente siempre. Pero si aumenta, no, alguien me tiene que haber regalado energía. ¿Sí? Es como si ustedes salieran a la calle y cuando vuelven tienen 1.000 pesos menos. Me insultan a troche y moche, ¿sí? Pero bueno, piensan, se me debe haber caído. Si fueron a la calle y vuelven y tienen $10.000 más en el bolsillo, ¿sí? Ahí ya se están preocupando, porque ¿quién me metió estos $10.000 en el bolsillo? ¿Será un narcotraficante que me lo está usando de mula? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que si aumenta la energía es algo mucho más problemático y hay que pensar por qué aumentó? ¿Sí? Aldana es una persona razonable y corre a la FIP. Sí, bien. Bueno, este problema igualmente recuerden que es más difícil de lo que les pueden tomar. Así que no sé si quedó Aldana y Miranda, creo que habían hecho las preguntas al principio. Si no, quedó un poco más claro lo que me estaban preguntando. Sí, a mí por lo menos me quedó más claro. Julie pregunta por qué Joule es Joule, porque estamos calculando energía en el último, ¿sí? Sí, decime. ¿La energía aumenta por la batería? La batería te está dando energía. Igual parte de la energía se pierde en forma de calor, pero la batería me está dando mucha más de la que perdí. ¿Sí? No vamos a calcular ese detalle, pero es así. Profe, Sí. acá ¿hay alguna manera de saber cuál es el techo, digamos, cuál es el tope que puede soportar el capacitor? No, eso me lo tienen que dar de fábrica. Depende de la aislación. No lo puedo saber yo acá. Bien. ¿Está bien? Depende de la construcción física. Como los capacitores que mostró Marcelo, había uno grandotón que se podía soportar muchos volts, ¿sí? El más chiquitito no. Bueno, igual olvídense de esto, chicos. Esto es todo lo que hay que saber. ¿Sí? Y ahora simplemente vamos a aprender a conectar capacitores en serie y paralelo y vamos a hacer varios ejercicios. Bueno, primero, capacidad equivalente. Este tema no sirve para nada, pero lo toman permanentemente. Así que, ¿todos ven que los capacitores están conectados en paralelo? Esto va a ser un tema que lo vamos a estudiar sobre todo en la clase que viene. ¿Cuándo están los circuitos en paralelo? ¿Cuándo están en serie? Pero se dan cuenta que son muy parecidos a los de resistencia en fluidos, cuando poníamos caños. Acá es como que la corriente puede ir por un lado o puede ir por el otro, ¿sí? Pero la manera de darse cuenta que están en paralelo es conveniente tener a mano lápices de colores, ¿sí? Fíjense, yo lo que hice fue pintar de rojo todo lo que estaba conectado al borne rojo de la batería y pintar de azul todo lo que estaba conectado al borne negativo de la batería. Entonces, todo el cable azul queda cargado a 0 volt, por ejemplo. Y todo el cable rojo queda, por ejemplo, a 10 volts, si fuera una batería de 10 volts. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las diferencias de potenciales en el capacitor 1 y 2? ¿Cómo son, chicos? Si ya me doy cuenta que están en paralelo. ¿Cómo son, chicos? Son iguales, ¿está bien? Son iguales, porque están entre los mismos colores. O sea, es recomendable usar colores porque cuando yo veo que están entre rojo y azul, listo, están a la misma diferencia de potencial. ¿Sí? O sea, la diferencia de potencial del 1 y el 2 es la misma que entrega la batería en este ejemplo. Pero lo que entonces caracteriza a una agrupación en paralelo es que todos están sometidos a la misma diferencia de potencial. En fluidos era la misma presión. Cuando estaban en paralelo tenían la misma diferencia de presión. Bueno, y el objetivo es encontrar un capacitor equivalente. ¿Sí? Reemplazar estos dos por uno solo. ¿Se acuerdan en fluidos qué pasaba con las resistencias cuando estaban en paralelo, chicos?
Era 1 sobre la resistencia. Claro, no, Mica, no se sumaban. Aumentaban. No, disminuía. En fluidos era más chiquita. Tenemos que hacer la inversa, ¿se acuerdan? 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R. Bueno, lamentablemente acá es al revés y me puede confundir. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver resistencias eléctricas. Y eso sí va a ser exactamente igual que lo que vimos en fluidos. Pero esto va a ser exactamente al revés. Entonces, si es exactamente al revés, ¿qué va a pasar con las capacidades? Se suman. Se van a sumar. Y es razonable, porque eso quiere decir que mientras mayor cantidad de capacitores tenga, más carga voy a poder acumular, porque cada uno por separado acumula una carga. ¿Sí? Y finalmente las cargas se van a terminar sumando. Entonces, la carga total es igual a la carga de 1 más la carga de 2. Se suman las cargas. En un circuito en paralelo las cargas se suman y me da una carga total que es la que tiene el capacitor equivalente. Ahora es fácil demostrar que si yo uso Q igual a C por delta B, ¿sí? ¿No? Si en la ecuación uno dice carga total igual a Q1 más Q2, en lugar de poner Q total pongo C equivalente por delta B. En lugar de decir Q1 pongo C1 por delta B. En lugar de decir Q2 pongo C2 por delta B, llego a que se suman las capacidades. ¿Sí? La demostración la hago así rápidamente hablando porque no me interesa. Esto es lo que tengo que anotar en un machete. Entonces, díganme qué son las cosas importantes en un circuito paralelo. Son 3 cosas que están ahí. Las diferencias de potenciales son iguales. Listo. ¿Qué más? Las capacidades se suman. Y Las cargas también. las cargas se suman. Las cargas se suman. ¿Estamos de acuerdo? Son esas 3 ideas, las ponemos ya en un machete. Ahora hacemos lo mismo con un circuito en serie. Este es un poquito más difícil. Ahora se van a sumar las inversas de las capacidades. ¿Sí? Y vamos a tener que pensar un poquito. Ponemos colores. ¿Van a estar a la misma diferencia de potencial? El capacitor C1 está a 10 volt, el capacitor C2 está a 10 volt. Antes, en paralelo, ambos estaban a 10 volt, porque ambos quedaron conectados entre rojo y azul. Ahora, ¿los dos están conectados entre rojo y azul? No. No. De hecho, acá hay un cable en el medio que no sé de qué color pintarlo. ¿Está bien? Acá lo puse amarillo. Le puse 4 volt. Le puse 4 volt porque yo ya hice el ejercicio. ¿Está bien? Simplemente para ayudar a pensar. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Están a la misma diferencia de potencial? ¿Están en paralelo? Para estar en paralelo, habíamos dicho que tenían que estar entre los mismos colores. ¿Están entre los mismos colores? No está entre los mismos colores. La diferencia de potencial en el primero, ¿cuánto vale? 10 volt. No, 10 no. La diferencia de potencial. ¿Cuánto vale? 6, me dice María, Agustín, Yanela. ¿Se dan cuenta cuál es 6? Y la diferencia de potencial en el segundo vale 4. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué conclusión sacamos a base a esto? Que yo ya estoy usando datos que conozco yo. ¿Qué se cumple con la diferencia de potenciales cuando están en serie? Que no son iguales. Además Que de la suma tiene que dar la perfecto. diferencia de potencial. La suma da la diferencia potencial total, que sería 10 volt en este caso. O sea, se suman las caídas de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera conclusión que sacamos. Se suman las caídas de tensión. ¿Sí? Si yo ya sé que tiene que ser 10 volt, porque la pila está a 10 volt, si ya calculé la primera y sé que es 6 volt, la segunda no me queda duda que tiene que ser 4 volt, chicos. Porque la suma... no, esto si fuera de resistencia da lo mismo. ¿Sí? Después vamos a discutirlo en la clase que viene, María. No nos confundamos ahora. Se suman las caídas de potencial cuando están en serie siempre. Y Una pregunta. Sí. No entendí Sí, por qué, decime. ¿cómo sabés que la parte amarilla es 4 volts? No, porque yo ya hice el ejercicio, nada más que por eso. Lo puse para guiar, nada más. Ah, ¿Está bien? No lo puedes saber. De antemano. Pero si no, tenía que hacerlo mucho más complejo la explicación. Entonces, se suman las caídas de tensión.
¿Bien? Ahora quiero ver las cargas. Imagínense que acá se cargó con dos electrones. Para que esté en equilibrio del lado izquierdo de ese capacitor, ¿cuántas cargas positivas debería haber? Intuitivamente, no estoy demostrando. ¿Cuántas cargas positivas debería haber del lado izquierdo para que estuvieran en equilibrio? Si acá hay dos cargas. Dos también. ¿Sí? El cable amarillo no está conectado a la pila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiene que ser la carga total del cable amarillo? Nunca tocó la pila. ¿Cuánto es la carga del cable amarillo? Ahora me están diciendo 2, pero no sé. Cero. Claro, nula. ¿Está bien? Cero. El cable amarillo tiene carga cero porque no lo cargamos. Entonces, ¿cuántas cargas voy a tener en el capacitor 1? Del lado derecho. ¿Qué cargas voy a tener que tener del lado derecho del capacitor 1? 2 negativas. 2 negativas. ¿Sí? Para que sea todo nulo. ¿Y cuántas cargas voy a tener del lado izquierdo de ese capacitor para que esté en equilibrio? 2 positivas, me dice Chiara y Mika. ¿Bien? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que las cargas, ¿cómo son siempre en un circuito en serie? No, 0 no. En un circuito en serie, ¿cómo van a ser la carga 1 y 2? Iguales. ¿Está bien? En un circuito en serie, las cargas son iguales. Esto vale por más que fueran 3 capacitores. Vale lo mismo. Si fueran 3 capacitores, los 3 serían iguales si están en serie. ¿Sí? Bueno. Y la carga total es igual a esa carga de cada uno de ellos. Porque la idea es que si yo a esto lo conectara a una lamparita, los 2 electrones que tengo acá del lado derecho se moverían e irían hacia el otro lado, o sea que solamente tengo disponible 2 electrones o 2 cargas. ¿Sí? Solamente tengo disponible 2 cargas para que vayan de un lado para el otro. Entonces la carga total es igual a la carga de 1 y es igual a la carga de 2. Bueno, y el otro paso que se puede demostrar, no lo voy a hacer ahora usando esta relación. Acá en delta B, en lugar de poner delta B, pongo Q total sobre C equivalente. En lugar de delta B1 pongo Q1 sobre C1. Y en lugar de delta B2 pongo Q2 sobre C2 y llego a la ecuación esta que se suman las inversas. O lo pongo de esta manera, si ustedes quieren, así ya lo tengo preparado para invertir. O si eran 2 solas, si son solo 2 capacitores, ¿cómo queda, chicos? Solo 2 capacitores. ¿Se acuerdan de la ecuación que yo les había dado para resistencias si había nada más que 2? Sacando como un denominador. ¿Se acuerdan de la ecuación? ¿Cómo quedaba? Pasó hace tantos años. Nadie se acuerda. No me acuerdo cómo quedaba, pero C1 por C2 sobre C1 Claro. más C2. Como en Perfecto, acá. fluidos. Claro. Sí, pero no, María dice igual no. Era así, C1 por C2 dividido C1 más C2. ¿Sí? Dividido. ¿Sí? Al revés, Ignacio. ¿Sí? Tu intuición te falló. ¿Mm? Bueno, listo. Esta entonces solamente es válida para si tengo 2 nada más. Bueno, recuadramos esto. Entonces, ¿qué cosas son importantes en paralelo? Repetámosla para que quede. ¿Qué cosas son importantes en paralelo y qué cosas son importantes en serie? Que es la diferencia de potencia, la sumada, ¿no? Eso es en serie, ¿no? Sí. Y se suman las ¿la otra? caídas. Se suman las caídas. ¿Sí? Las cargas son Las iguales. cargas son iguales, como dice Mili también. ¿Bien? Y la capacidad se calcula de esa manera fea. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, claro, María, si tenés más de 2, tenés que sumar las inversas e invertir. ¿Mm? Bueno, veamos ejemplos fáciles. Acá les demuestro que varía 4. La capacidad equivalente, hagan la cuenta ustedes, chicos. Acá puse 2, 3. 2 por 3, 6, dividido 5 da 1,2 microfaradios. Una vez que tengo la capacidad equivalente, puedo calcular la carga total, porque la diferencia de potencial, ¿cuánto vale en este ejemplo? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial que hay en el capacitor? 10 volt, es la que entrega la batería. Así que
puedo calcular la carga total como C por delta V. Me da 12 microcoulomb. Una vez que sé la carga total vale 12 microcoulomb, ¿cuánto vale la carga de 1 y de 2? ¿Cuánto valen las cargas de 1 y 2? Lo mismo, 12 microcoulomb. ¿Cómo puedo calcular delta V1? ¿Cómo puedo calcular delta V1, chicos? 12 sobre 2. Claro, simplemente uso la ecuación de siempre, Q igual a C por delta V. ¿Sí? Así que hago 12 microcoulomb dividido 2 microfarads. Y esto da 6 volts. Así que esta vale 6 volts, entonces esta tiene que valer 4 volts. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Pero lo recién el 4 volts lo puede sacar a posteriori. Bueno, esto machete puro. ¿Está bien? Saquen una copia ya, machete puro. Bueno. Y la energía, en ambos casos, la energía, hay dos maneras de calcularla. O usan, o agarran la energía de 1 y la energía de 2 y la suman, o calculan directamente con el circuito equivalente. O sea, por ejemplo, usando C equivalente y carga total. Por ejemplo, un medio de carga total al cuadrado sobre C equivalente. O un medio de la carga total por delta V. Un medio de C equivalente por delta V cuadrado. ¿Está bien? Trabajan nada más sobre lo equivalente. O suman cada una de las energías. Bueno, veamos ejemplos fáciles ahora. Todo lo que sigue todos son ejemplos. Si tengo dos capacitores idénticos en serie. Primero, ¿cómo va a dar la capacidad? Es algo que me olvidé de comentarles acá arriba. Si están en paralelo, ¿cómo da la capacidad? Acá volví, Chiara. ¿Cómo da la capacidad si están en paralelo? ¿Más grande o más chica? ¿Qué pasaba? Más grande. Más grande. Más grande porque se suman. ¿Está bien? Y en paralelo, ¿cómo dan? Perdón, en serie. ¿Cómo dan en serie? Siempre. Más chica. Es al revés de lo que pasaba con resistencias hidrodinámicas. En paralelo se suman. Y en serie se sumaban las inversas, daba más chiquita. La capacidad en serie siempre es más chiquita. Entonces, intuición. Te llamo a lo tuyo, Ignacio. Intuición. Si tengo dos capacitores iguales. Esto vale nada más que para dos capacitores iguales. Y ya sé que tiene que dar más chica la equivalente. ¿Cuánto da? Intuición. C sobre 2. El sobre 2. Te ganaron de mano, Ignacio. ¿Sí? Eli. No sé quién habló. Te dijeron que es la mitad. Porque tiene que dar más chica. Y siendo iguales, a mí no me cabe duda que es eso. Hagan la cuenta. No, ahora ya perdiste, Ignacio. No me jodas. Hagan la cuenta. Hagan esta cuenta de acá. C por C dividido C más C. C por C da C cuadrado. Dividido 12 terminando C sobre 2. Las cargas, chicos, ¿todos de acuerdo que valen lo mismo? Y es igual a la carga total. ¿Cómo son las diferencias de potenciales sobre ambos? Si esta vale delta V, por ejemplo 10 volt, ¿cuánto vale la diferencia potencial sobre cada una de ellas? Si esta vale 10 volt, ¿cuánto vale la diferencia potencial sobre cada uno de los capacitores? ¿Lo mismo? No, 10 volt no. Pregunta importante, chicos. 5 volt me dice Chiara ahora, Yanela también. ¿Se dan cuenta que tiene que ser la mitad? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con las tensiones? Porque tenía que ser la suma. Claro, la suma tenía que darme 10 volt. ¿Está bien? O sea, que cada una de ellas va a tener la mitad de voltaje. ¿Sí? Bueno, esto hace falta entenderlo bien, porque muchas veces me van a poner problemas donde todas las capacidades sean iguales. Entonces van a ser todos problemas muy conceptuales. ¿Sí? En paralelo, ¿cuánto vale la C equivalente? Este es más fácil. ¿Cuánto vale la C equivalente? 12. 12, perfecto, 12. ¿Sí? Va a ser más grande. Si la carga total vale Q, ¿cuánto vale la carga de cada una de ellas?
Q1. Porque ¿qué pasaba con las cargas? Se sumaban, Se sumaban. así que la mitad. La mitad, tiene que dar la mitad. Todos de acuerdo que tiene que dar la mitad, porque la suma tiene que dar Q. ¿Y cuánto vale la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor? Si vale 10 volts de la batería, ¿cuánto vale? La misma, ¿está bien? O sea, todo está entre rojo y azul, así que vale lo que entrega la batería, 10 volts si fuera eso. Bien, esta es importantísima, ¿no? Foto y la entiendo bien. Con eso ya puedo resolver un montón de ejercicios porque me van a poner muchos ejercicios donde te dan todas las capacidades iguales. Veamos uno, conceptual. Típico, pero típico de examen, ¿sí? Típico. Me dicen, 3 capacitores están asociados, como se muestra en la figura, y son C1, C2 y C3 iguales. Delta B entre A y B, acá es como si hubiera conectado una batería entre A y B. Hay 12 volts, pero no me importa para nada esos 12 volts. Lo puedo resolver sin saber cuánto vale. Si para cada capacitor las cargas resultantes se denominan Q1, Q2 y Q3, la diferencia delta B1, delta B2 y delta B3, se puede asegurar que, y me dan todas estas alternativas. Díganme cosas que, primero, cómo está conectado el circuito. ¿Es en serie y en paralelo con el conjunto? Claro, C1, C2 están en serie y C3 en paralelo. Bueno, díganme cosas que ya sepamos. Sobre las cargas, sobre las diferencias de potenciales. ¿Hay alguna que va a estar a 12 volts? ¿O todas van a estar a 12 volts? ¿Todas a 12 volts? No. No es cierto, Mili. C3, María dice C3. C3 está a 12 volts. A ver si acá tengo el dibujito. Fíjense el dibujo, los colores. ¿Quién está entre los colores de la batería? Los colores de la batería son el rojo y el azul. ¿Quién es el único que está a 12 volts? C3. C3. Nada más que C3. ¿Estamos de acuerdo? Y como son iguales, o sea, C3 está a 12 volts. Como son iguales C1, porque está conectado entre rojo y azul. La batería está entre A y B. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Cómo son las tensiones 1 y 2? Las caídas de tensión, la diferencia potencial, el voltaje, da lo mismo. Maribel dice 6 volts. 6 volts. ¿Estamos de acuerdo que tiene que ser 6 volts y 6 volts porque se suman? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, entonces, ¿y cómo son las cargas 1 y 2? Mica no entendió. Iguales, las cargas 1 y 2 son iguales porque están en serie. Y Mica se me perdió. ¿Qué es lo que no entendiste? Lo de 6. Porque la C1 y la C2 están en serie. Se suman las caídas de tensión, ¿no? Se suman. La suma delta B1 más delta B2 tiene que dar 12 volts. ¿Sí? 10 volts. No, 12 volts. Tiene que dar 12 volts. ¿Está bien? La suma de delta B1 más delta B2. Pero además Porque son... está en paralelo con la 3 y tiene que dar lo mismo. No, porque está en paralelo con la 3 y me doy cuenta porque está conectada entre rojo y azul. ¿Sí? O sea, entre el rojo y el azul tiene que haber 12 volts. Y además tienen que ser iguales porque tienen la misma capacidad, así que tienen que ser iguales. Entonces, por eso dije que es la mitad, 6 volts, 6 volts. ¿Te quedó más claro? ¿Sí? Bueno, entonces, y la carga 1 y la carga 2 son iguales. Bueno, díganme qué cosas podemos eliminar ya con todo lo que discutimos. La primera. El 3 es 6 volts. ¿La primera Q1 puede ser el doble de Q2? No. No, son iguales. 6 volts me dijeron, no sé quién me lo dijo. ¿Miranda fue? No, no escuché. ¿Puede ser 6 volts delta B3? No. No. No, ¿Cuánto 12. valía delta B3? 12. 12. ¿Puede ser delta B2 igual a 2 veces delta B3? No. No, era 6. No. No puede ser porque delta B2 era más chico, era 6 volts. Y acá también recién me habían dicho alguien, que no me acuerdo quién, que delta B1 puede ser 4 volts.
No, es 6. No, era 6. Pensé que ya puedo eliminar un montón de respuestas. Me quedaron nada más que estas dos. Ahora lo único que tengo que saber es cuál es más grande. Díganme, ¿quién es más grande? Porque acá dice Q1 es el doble de Q3 y acá dice Q3 es el doble de Q2. Ahí mirándolo fijo se hace la respuesta. ¿Quién va a ser más grande y por qué? Sabiendo que las capacidades son todas iguales, ¿no? ¿Qué dice Q3? ¿Por qué Q3 es más grande? ¿Por la capacidad? No, las capacidades son todas iguales. ¿Por qué Q3 es el doble, Ignacio? Porque está en paralelo con las otras. Y Pero- las otras las suma. A ver, no te entendí, Candela. Sé más precisa. Si están en paralelo. Ah, no, si están en paralelo da la suma, no nada. ¿Por qué, Y chicos, porque Q3 es más? Q1 no tendría que ser la mitad de Q3, ¿Por qué? ¿Por qué? porque están en serie y son las dos iguales. Tiene que dar el Q total, ¿o no? Sí, pero no te entendí bien el argumento. Acá dice porque Q1 no es 24, no entiendo. Q1 es 6. ¿Por qué es 6? Porque No podemos calcularla, Angeli, porque no tenemos el valor de C. Q1 y Q2 son iguales, eso es cierto, Chiara. Las cargas son iguales porque están en serie. Las Q1 y Q2 están en serie, son iguales. ¿Por qué, Kiara, Q3 es el doble de Q? Ignacio, 2Q2 es igual a 2. Porque Q3 es 12 volt y... está bien. No me queda muy claro, pero es lo que está diciendo Ignacio, creo. ¿Cuál era la diferencia de potencial a la que estaba el 1 y el 2? ¿Qué diferencia de potencial estaban, chicos? 6 volts. 6 volt. Y la 3 estaba a 12. 12. La carga es proporcional a la diferencia potencial, ¿no? Sí. A igual capacidad, si el 3 tiene el doble de potencial, va a tener el doble de carga. ¿Queda claro? Igualmente uno podría hacer la cuenta como voy a hacer ahora. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale C1? Si ustedes imagínense que les molesta que no les hayan dado el valor de la capacidad, ¿qué harían en un caso de emergencia que están empezando a arrancarse los pelos? Invento. Inventamos, ¿está bien? Le ponemos un microfaradio o un faradio, para no tener que andar con el micro siquiera. Entonces, podrían hasta hacer la cuenta exactamente inventando un valor. Porque de hecho, seguro que no depende del valor, porque si no, no podríamos haberlo sacado con argumentos. ¿Sí? Le inventamos números cuando estamos así. También lo podemos haber hecho en la primera parte, inventando valores de masa, ¿se acuerdan? Que habíamos usado ese argumento, inventar el valor de la masa si nos producía problemas psicológicos. Bueno, acá, ¿cuánto vale C1-2? El serie de 1 y 2. Dijimos, ¿cuánto valía, chicos? Esto lo paso rápido, esta es la demostración. ¿Cuánto valía el serie de 1-2? ¿Daba más chico o más grande? Daba más chico, ¿no? ¿Cuánto daba? No, 6 volts voltajes, la capacidad. C sobre 2. C sobre 2. C sobre 2, la mitad. ¿Bien? El C equivalente, entonces, lo que tengo que hacer ahora es el paralelo. ¿Qué pasaba con la capacidad equivalente? En un paralelo. Ya tengo C sobre 2 arriba y C abajo. ¿Qué tengo que hacerlas? Las sumas. La sumo. ¿Sí? Me da 3 medios de C. ¿Está bien? Ahora calculo el Q total. Q total es C equivalente por delta B. La total está conectada a la batería. O sea, la batería es 12 volt. ¿Sí? ¿Ven? Acá podrían poner ya 12 volt en delta B. Pero acá puse simplemente 3 medios de C por delta B. Para darse cuenta que no hace falta ni siquiera poner numeritos. Pero si ustedes hubieran querido, ponían 12 volt y un faradio. Hubiera quedado 3 medios de 12 volt. O sea, hubiera quedado 12 dividido 2, 6 por 3, 18. Bueno. El delta B12, el total, estamos todos de acuerdo que es igual al delta B3. ¿Sí? Y es igual al delta B de la batería, que es 12 volt. Y como son iguales las capacidades, 1 y 2, habíamos llegado a la conclusión de que tenía que dar la mitad de voltaje, o sea, 6 volt. Eso ya lo habíamos hecho. Finalmente, Q3 lo puedo calcular como C3 por delta B.
y C3 dijimos que eran todos iguales a C. ¿Sí? C por delta B. Q1 es igual a Q2. ¿Mm? Y se puede calcular como la capacidad por el voltaje. Y el voltaje vale la mitad. Entonces ahora miremos fijo estas dos. Q3 es C por delta B. Y Q1 es C por delta B sobre 2. Ahí mirándolo fijo nos damos cuenta que Q3 es el doble de Q2. Y es el doble de Q1. ¿Mm? Acá me faltó. Hay un error. Vamos a arreglarlo ya que está. Antes que me olvide. Entonces Q2. Bueno, este problema era muy conceptual, ¿sí? Muy conceptual, y en realidad hacer las cuentas era mucho más difícil que pensarlo conceptualmente. ¿Sí? Hacer las cuentas no a todos les va a salir. ¿Sí? Pero lo pueden sacar, aunque sea eliminar un montón de respuestas, teniendo las ideas más o menos claras. ¿Mm? ¿De dónde salió el 3 de 3 medios? Porque sumé un medio de C más C. ¿Sí? Es un medio más 1. ¿Sí? Está bien, no le dé bolilla a María la cuenta. Después la mirás el sábado a la noche. El sábado a la noche se quedan mirando esta cuenta durante 3 horas, desde 2 de la mañana a 5 de la mañana. ¿Está bien? Total, ahora no Sí, pueden las ir a cuentas bailar. marearon más. Sí, está bien. Por eso la pasé rápido, porque yo sabía que les iba a marear. ¿Sí? Pero en cuestión es que en paralelo se suman las cargas, por eso es el doble. En ¿No? paralelo, no, por la carga total se suman, ¿no? Sí. No, no es esa la razón. La razón era que el C1 estaba a un voltaje de 6 volt, mientras que el Q3, el C3 estaba a un porcentaje de 12 volt. ¿No? La importante es eso. ¿Mm? Bueno, no le demos a las cuentas. Otro muy parecido, chicos. Este, otra vez, lo pensamos conceptualmente. Perdón, profe, ¿volvés un segundo? Por favor. Sí. ¿Listo? Sí, sí, gracias. Conceptualmente lo pensamos. Me dicen, otra vez, los 3 capacitores iguales. ¿Sí? Y me dan todas las opciones de cargas, solo cargas. Pueden eliminar 4 opciones del vamos. Mírenlo bien, fijo, y elimínenme 4 opciones. La de que todas son tipo mayor, mayor. ¿Por qué? A ver qué. Ah, no sé. Fíjense, primero, C1 y C2 están en paralelo y en serie con C3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, están en paralelo 1 y 2. Y son iguales, porque me dicen que las 3 capacidades son iguales. Las capacidades son iguales, María. ¿Mm? O sea, C1 y C2 son iguales y C3 también. Pero C1 y C2 son iguales. ¿Y cómo son las tensiones entre 1 y 2? ¿Cómo son, chicos, las tensiones? Tensión 1 y tensión 2. Iguales, porque están en paralelo. Si las tensiones son iguales y las capacidades son iguales, ¿cómo son las cargas 1 y 2? Iguales. 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 Entonces, ¿elimino todas las que no sean iguales? ¿Sí? Bueno, acá eliminé también las que son las 3 iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo único que necesito saber es, ¿quién es más grande? Si la carga de 3 o la carga de 1 o la de 2, que son iguales. La carga de 1 y 2 son iguales. ¿Quién es más grande? ¿La carga de 3 o la carga de 1 o 2? A ver, pensemos. ¿Cómo están conectados el 3 y el conjunto 1, 2? ¿Cómo están conectados la 3 y el conjunto 1, 2? Ignacio dice la 3. Mir también. Está en serie. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 1, 2 está en serie con el 3. ¿Cómo son entonces la carga 3 y la carga 1, 2? La total 1, 2. Carga total 1, 2, 1, 2 y la carga 3. ¿Todos de acuerdo que son iguales? La total 1, 2 y la 3 son iguales. Pero la total 1, 2, ¿cómo se calcula la total 1, 2? ¿Cómo se calcula la total? Q1 más Q2. O sea, y son iguales además. O sea, Q1 más Q1 da igual a Q3.
Entonces, ¿quién es más grande? Q3. Q3, ¿sí? Como creo que yo había dicho el intuitivo, ¿sí? Lo hacemos ahora, ahora lo vamos a repetir cuando haga las cuentas y me volvés a preguntar, Mica. Calculo C12. C12, ¿cuánto da, chicos? El Para, paralelo. profe, perdón. Sí, Conceptualmente es mayor Q3 porque la suma de las horas 2 tiene que dar lo mismo. porque la suma de Q1 más Q2 tiene que dar igual a Q3. ¿Está bien? Sí, igual te lo repito, Mica, antes. La carga total 1,2 tiene que ser igual a la carga de 3. Y la carga total 1,2 es Q1 más Q2. O sea, Q1 más Q2 tiene que ser igual a Q3. Q1 más Q2 tiene que ser igual a Q3. ¿Sí? Entonces Q3 es más grande. No sé si te quedó más claro ahora, Mica. ¿Sí? Vamos a hacer el dibujito. Acá estamos. Tenemos un capacitor. Un capacitor. Otro capacitor. Y otro capacitor. Y lo que teníamos en claro era que los tres eran iguales. Eso era dato. Los tres son iguales. ¿Sí? Entonces, lo que podemos sacar como conclusión es, si yo a todo este conjunto, digo que tiene una carga 3, ¿sí? Y todo esto tiene una carga 1, 2, ¿cómo son esas dos cargas, chicos? ¿Cómo son la carga 3 y la carga 1, 2? ¿Cómo son? Iguales, porque este conjunto está en serie con este. ¿Está bien? Y ahora, tengo la carga 1 y la carga 2. ¿Cómo se calcula la carga 1, 2 a partir de la carga 1 y la carga 2? ¿A qué es igual la carga 1 y la carga 2? Se suman, o sea, es la carga 1 más la carga 2. O sea que lo que obtuve es que la carga 1 más la carga 2 es igual a la carga 3. Entonces, claramente la carga 3 va a tener que ser más grande. ¿Cuánto más grande? El doble, porque en realidad estas dos son iguales. Estas dos son iguales. Yo si quiero puedo poner 2 veces Q1 es igual a Q3. ¿Está bien? No sé si ahora quedó más claro, chicos. ¿Sí? Bueno. Y eso es lo que les conté acá rápidamente, pero lo voy a saltear porque sé que les va a perjudicar. ¿Sí? Acá, profe, había alguien que tenía que preguntar algo que le dijiste que luego te pregunte. Ah, pero yo le contesté, creo. Era Mica, me parece. ¿Sí? Gracias, Sofía. No, este ya estaba. Bueno, lo paso rápido. Después mírenlo. Se lo dejo a ustedes para que lo vean. ¿Sí? Pero la idea es la que les acabo de decir. Que la carga 3 tiene que ser igual a la carga 1, 2. Y la carga 1, 2 es la suma de Q1 más Q2. O sea, lo que se tiene que cumplir es que, lo que dice acá, la carga 3 es Q1 más Q2. Listo, ya ahí me di cuenta que la carga 3 tiene que ser más grande. Además, acá les puse otro comentario, el último. Miremos bien fijo el último. El delta B1 lo puedo calcular como Q1 sobre C. O sea, la diferencia de potencial en 1 la puedo calcular una vez que tenga la carga en 1. La diferencia de potencial... no entendí, Ignacio. Profe, ¿no es la tercera la que está bien? Sí, es la tercera. Gracias, Ignacio. Estaba un poco borracho ese día de nuevo. Y eso que dejé el vino. Acá va. No, profe, es la otra.
Es la otra, si Q3 es mayor. Ah, estaba bien, estaba bien. Ignacio, estás borracho vos. ¿Qué me haces? ¿Eh? Voy a bochar. Dije, me habré, ya lo sabré cómo son los signos. Yo ya entendí todo mal. Bien. Ignacio, te voy a tener que bochar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a perdonarlo, Ignacio. Está siempre, me contesta siempre. Bueno, delta B1 es Q1 sobre C1. Sobre C. Delta B2 es Q2 sobre C. ¿Cómo son entonces estos dos voltajes, chicos? Delta B1 y delta B2. ¿Son iguales o son distintos? Iguales. Iguales, están en paralelo, las cargas son iguales, ¿sí? Delta B3 es Q3 sobre C. Q3 era más grande. ¿Estamos de acuerdo? Así que, y además ya sabía que era el doble de una de las Q. O sea que, ¿cómo va a ser el voltaje 3 con respecto a los voltajes 1, 2? Mayor. Mayor, el doble. ¿Sí? O sea, si me hubieran preguntado sobre voltaje, también podría haber dado resultados sobre voltaje. Bueno, este es más fácil, este problema es más fácil, chicos. Pero se los muestro porque es típico de examen. Me dan 3 llaves que en principio están abiertas. Si estuvieran cerradas, ¿cómo están conectados los capacitores? Paralelo. Paralelo. Entonces, los puedo pensar independientemente. Si las cosas están conectadas en paralelo, las puedo pensar una por una y después veo la suma, tanto de las capacidades como las cargas. Lo que me dicen es, ¿cómo tengo que conectarlas para que haya una carga total de 108 milicoulomb? ¿Sí? Lo que me pregunta es, ¿tienen que estar todas cerradas? ¿Tiene que haber alguna abierta y otra cerrada? ¿Qué harían, chicos, para ver cuáles tienen que estar abiertas o cuál cerrada? Lo que me piden es que la carga total. ¿Qué pasaba con las cargas de cada uno de los capacitores? Cuando están en paralelo, chicos. Se suman. Se suman. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y hay que ver la carga individual de los tres. Y Claro. bueno, Listo, y ver cómo tengo que hacer la suma. Entonces, calculo la carga individual de los tres. Se dan cuenta que los tres están en paralelo, ¿no? ¿Sí? Están entre rojo y azul. Calculo la carga de uno. 3 milifarados por 12 volt porque está conectado a la batería. ¿Sí? Me da 36. Calculo la 2. 4 por 12. ¿Sí? Me da 48. Calculo la 3. 5 por 12. 60. Me miro a simple vista y veo que con la 2 y la 3 llego a 108. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es La respuesta, anteúltima. chicos? L1 abierta, o sea, la L1 no tiene que estar conectada, esa es la respuesta. La L1 no tiene que estar conectada y las otras dos sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la respuesta. Este es bien fácil. ¿Por qué, profe? Porque no tiene que participar el 1. Tiene que participar el 2 y el 3 para que sumen 108. Si participa el 1 va a sumar 144. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que estar abierta el L1. Las otras dos tienen que estar cerradas para conectarlos. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Vale. Otro del misma idea, muy conceptuales. Acá me dan diferentes respuestas para las capacidades estas. Sí, ojalá, Julie, que le toque este. Pero son sacables estos problemas. ¿Sí? Yo sé que el problema de la materia es que tiene tantos temas que es imposible que cualquier ser humano normal, ¿sí?, puede entender perfectamente todos estos temas. Pero como les dije muchas veces, ustedes tienen que aprender a hacerse un buen machete, a razonar con pequeñas ideas. ¿Sí? Es fundamental un buen machete. Y que el machete lo hayan usado, ¿sí?, que hayan trabajado con él. O sea, el machete tiene que llegar el día del examen, el machete tiene que estar todo sucio, ¿sí? Tiene que estar con manchas de mate, de moco, ¿no? Con patas de gatos que pasaron por encima, ¿no? Tiene que ser un machete bien utilizado.
Un machete blanco con lágrimas, bien, Mili, con lágrimas. Tiene que tener lágrimas, ¿sí? Y sangre, bien, Sofía. Bueno, no para tanto, sangre la podemos eliminar. Bueno, la idea es que quiero encontrar cuál de estas soluciones es compatible con el gráfico. ¿Sí? Díganme alguna idea ya rápido que podríamos verificar. ¿Qué es lo que saben que tiene que ser igual? Díganme. C1 y C2 tendrían que ser iguales y C3 mayor. ¿Qué es lo que tienen que ser iguales? Las cargas. Las cargas. La 3 va a tener que ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Pero las cargas 1 y la 2 van a tener que ser iguales, chicos. ¿Lo vemos inmediatamente? Vayamos mirando. A ver si lo señalé. ¿Estas funcionan? Fíjense, esta es la carga de 1 y esta es la carga de 2. ¿Funciona? No. Esta. ¿Funciona? No entiendo, profe, lo que dicen los resultados. ¿Qué es lo que no entendés? Dice, dice, el capacitor 1 vale 1 faradio y la carga 1 coulomb. El capacitor 1 vale 1 faradio y la carga el capacitor 2, ¿sí? En el orden. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, este tampoco sirve, son distintas las cargas. Este tampoco sirve. A ver, ya no hay. Las demás sí, fíjense, el primero es 1 coulomb, 6 coulomb, 6 coulomb, 6 coulomb, 6 coulomb, funcionan. ¿Hay alguno que podríamos eliminar ya por lo que ustedes dijeron? ¿Cómo tenía que ser? Dijeron, ustedes ya me dijeron cuánto tenía que ser Q3. ¿Usted tenía que ser más grande? El 5 y el 2 no irían. ¿Cuál? El 5. F no va. ¿A cuál? ¿El F decís que no va? ¿Y por qué es ¿Sí? más chica la carga? Porque es más chica la carga. ¿Sí? Vamos a ver, porque acá yo estaba pensándolo mal cuando les dije que C3 iba a ser más grande. ¿Sí? Te seguí la idea a la persona que puso que C3 iba a ser más grande, pero ¿en qué me confundí? ¿En qué estaba pensando cuando dije que C3 tenía que ser más grande? Claro, la diferencia potencial iba a ser más grande, Chiara, pero que eran iguales. Yo tenía en mi cabeza el ejercicio anterior, que la capacidad 1, la 2 y la 3 eran iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si las capacidades son iguales y la diferencia de potencial en 3 es más grande, hubiera dado que la carga en 3 hubiera sido más grande. Pero no es el caso, porque fíjate, que acá me dicen 2 faradios, 3 faradios y 1 faradio. Así que yo estaba pensando en un problema distinto. No son iguales las capacidades, ¿se dan cuenta? Así que es más difícil eso. Así que vamos a seguir razonando. C3 está en paralelo. ¿Está bien? Con las C1 y C2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿todos de acuerdo que la delta B3 es igual a delta B1 más delta B2? ¿Hasta ahí habíamos llegado? ¿Sí? ¿Eso lo podemos ver, chicos? Ahora lo que voy a hacer es, en lugar de poner delta B3, como no hay ningún dato de diferencia de potencial ahí, en lugar de poner delta B, ¿qué puedo poner en lugar de delta B? Porque no me dieron ninguna diferencia de potencial, me dieron todas cargas y capacitores. ¿Qué puedo poner en lugar? Q por C. No, Q sobre C, ¿está bien? Como dice Sobre C. ¿Está bien? Entonces, en lugar de poner delta B3, voy a poner Q3, ¿sí? Sobre C3. En lugar de poner delta B1, Q1 sobre C1. En lugar de delta B2, Q2 sobre C2. Y lo que voy a verificar es esto. Si se cumple esto. Este problema era difícil. El primero. Vamos a ver el primero. Q1 es 1 coulomb. C1 es 1 faradio. ¿Está bien? Q2 es 1 coulomb, 1 faradio. ¿Sí? Da 1 más 1. 2. Q3 da 2, dividido 2, da 1. ¿Sirve? ¿Sirve la A? No. La C. 6, el Q1 es 6. El C1 vale 1, da 6. El Q2 vale 6, dividido 2 da 3. 6 más 3, 9. Q3 vale 6, dividido 3, no da 9. No sirve.
Bien, veamos el último. Aunque no haya, si se perdieron con el anterior, vean que el último sí sirve. ¿Cuánto da la suma de Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2? ¿Cuánto da, chicos? 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Da 5? ¿Sí? 6 dividido 2 más 6 dividido 3, da 5. Y esto da 5 también. ¿Lo ven, chicos, todos? No. ¿Sí? Bien. Esa es la respuesta correcta. También, o sea, no necesariamente, como yo me había empezado a pensar, son todos los capacitores iguales. Acá no son todos los capacitores iguales. ¿Sí? Uno de 2, otro de 3, otro de 1. Bueno, veamos rápido este problema y terminamos. Creo que ya es lo último que quería contarles, a ver. Y paramos. Ah, no había otro más. Bueno, esto los hago de Japa. Es el Choice 23. ¿Sí? Este es muy improbable que lo tomen. Yo se los cuento porque está en la guía. ¿Sí? Nada más que por eso. Pero es más difícil que lo tomen. Lo que me dicen es, un capacitor inicialmente descargado se conecta a una pila y adquiere una carga de 2 milicoulomb y delta V entre sus placas de 10 volt. Se desconecta la pila y se conecta a los extremos del capacitor con lo de otro idéntico. Estoy leyendo para el demonio, pero es que ya estoy cansado. Pero descargado. Cuando se llega al equilibrio, la tensión y la carga de este último capacitor son... Bueno, les resumo. Primero, chicos, se conecta el capacitor el que está a la izquierda. El segundo capacitor, ¿está conectado? No, ni se entera que haya pila. ¿Está bien? Porque está abierta la llave. Entonces, lo que me van a pedir es que averigüe qué carga va a adquirir ese segundo capacitor, pero después, cuando lo conecte. ¿Está bien? Esa es la idea. Me piden qué voltaje tiene y qué carga adquiere. ¿Sí? Pero primero veamos cuánta carga tiene inicialmente. ¿Todos de acuerdo que el 1, el que llamé 1, está a 10 volts, chicos? ¿Se dan cuenta que está conectado a 10 volts? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que está entre rojo y azul? ¿Está a 10 volts? Entonces, si la carga es de 2 milicoulomb, me la dan como dato, ¿qué puedo sacar como a partir de saber eso? De que está a 10 volts y que está a 2 milicoulomb. ¿Qué puedo sacar como dato? La capacidad. La capacidad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que puedo sacar capacidad? 5 volts el resultado, Ignacio. Tu intuición, pero todavía te falta la carga. Bueno, esta es la capacidad del 1. Ahora lo que hago es, chicos, díganme qué hice. ¿Qué hago? Lo conecté al capacitor. ¿Y qué hice con la batería? La desconectaste. La desconecté. Desapareció la batería. ¿Qué es lo que no puede cambiar? Que habíamos discutido que no puede cambiar si la batería no está. La carga. La carga. O sea, la carga total va a ser la misma. Va a seguir siendo 2 milicoulomb. Pero ahora parte de esa carga se puede ir a la segunda. ¿Está bien? Se puede ir al segundo capacitor. ¿Sí? El capacitor me dice que es idéntico al anterior. Ya me pueden dar la respuesta intuitiva. ¿Cuánto les parece que va a valer la carga? Si el capacitor es idéntico. Había 2 milicoulomb disponibles. ¿Cuánto va a ser la carga que va a adquirir el segundo? ¿Y uno en cada uno? Claro, uno en cada uno. No, 2 no, porque 2 es el total, Mica. Pero te dicen cuánto... que en total tiene que haber 2 porque no puede cambiar el 2. ¿Sí? Ramiro, no entiendo. Si se le conecta la batería, la carga es igual. Sí, no puede cambiar la carga, no se puede ir a ningún lado. A lo sumo puede ir de capacitor a capacitor. Entonces, si había 2 milicoulomb disponibles y sé que los dos capacitores tienen la misma capacidad,
Listo, no puede haber otra solución que tengan 1 milicoulomb y 1 milicoulomb. ¿Sí? Y si tuvieran que elegir una respuesta, ¿cuál elegirían? Porque el voltaje, ¿cuál les parece que va a ser? ¿10 original? ¿Va a ser 0? No hay muchas alternativas. ¿Cuál les parece que va a ser? ¿La B? No, la B dice 10 y 1. La 10 no creo que sea, porque al cambiar la distribución de cargas va a cambiar el voltaje. O sea, simplemente porque sé que va a cambiar el voltaje, claro, la respuesta es la D. ¿Sí? Sin hacer ninguna cuenta ya sé que es la ¿Por qué D. da 5? No, ahora vamos a hacer porque da 5. Descarté, simplemente sé que no va a dar 10 y sé que no va a dar 0. Porque si está cargado no puede ser 0. Y 10 ya dejó de ser al redistribuirse las cargas. Así que elegí 5 no porque supiera, un poco por intuición, porque como los dos capacitores son iguales, entonces eso me llevó a pensar que era 5, pero igualmente no hace falta, era la única posible. ¿Sí? Bueno, se desconecta la batería, entonces las cargas total final tiene que ser igual a la carga inicial. Pero la carga total final es la suma de las cargas 1 y 2. ¿Sí? Y como las capacidades son iguales, las cargas finales tienen que ser iguales. Entonces, si había 2 milicoulomb disponibles, ahora hay 1 milicoulomb en cada uno de los capacitores. Ahora solamente falta determinar si tengo 10 volts, 5 volts o 0 volts. Entonces, fíjense que ahora estos dos capacitores, ¿cómo están conectados? Quedaron entre el rosa y el azul. ¿Cómo están conectados? En paralelo. En paralelo. Entonces tienen la misma diferencia de potencial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora lo que hago es pensar, ¿va a dar 10 volts? No, ya sabemos que no va a dar 10 volts. ¿Sí? Tampoco va a dar 0. Así que ya he sacado la conclusión que tenía que ser 5 sí o sí. Pero hagamos la cuenta. El C equivalente, chicos, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale el C equivalente si tengo dos capacitores idénticos? Y valían 0,2 cada uno. ¿Cuánto va a valer la capacidad equivalente? ¿Qué pasaba con las capacidades? Se suman. Se suman, así que da el doble, ¿no? 2 veces 0,2, se da 0,4. ¿Bien? Y ahora la carga total la conozco, valía 2 milicoulomb. ¿Sí? Así que de acá puedo sacar cuánto vale el delta B con la carga total y el C equivalente. La carga total vale 2 milicoulomb dividido 0,4 milifaradios me da 5 volts. Esta parte era más difícil. Pero lo que quiero enfatizarles, chicos, ¿se dan cuenta que ustedes pueden resolver los problemas con algunas ideas y con un toque de intuición? ¿Sí? O sea, da la mitad porque las cargas se distribuyen entre los dos capacitores. Sí, yo por eso digo y la mitad. ¿Está bien? Porque eran iguales los capacitores, se fue casualidad que diera la mitad. ¿Mm? Bueno, y el último cuenta que les este sí creo que es el último que les muestro, ¿verdad? Sí, menos mal, porque ya la cabeza no funciona para nadie. Acá me dan un circuito y me dicen cuál de estas cargas, me dan las 3 cargas posibles. ¿Cuál de estas opciones puede ser compatible con eso? ¿Sí? Y me dan capacitores distintos. Fíjense que un capacitor es 1 microfaradio, 2 microfaradios y 3 microfaradios. Son distintos. ¿Cómo están conectados? Primero, ¿cómo están conectados? ¿Cómo están conectados, chicos? A ver si les ayudo. ¿En paralelo todos? ¿En serie? Ahora, miren ahora con dibujo, con colores. ¿Cómo están conectados? Paralelo. Todos en paralelo. ¿Se dan cuenta que están los 3 conectados entre rojo y azul? ¿Sí? Están los 3 en paralelo. El diagonal está hecho para perturbar la vida. Lo podríamos poner bien verticalito y sería más lindo. ¿Sí? Bueno, entonces, las cargas se sumaban en un sistema en paralelo, pero además, ¿qué era lo principal? ¿Qué es lo que sí sé si están en paralelo? ¿Qué es lo que tienen igual? ¿Qué comparten, chicos? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial tiene que ser la misma. Entonces,
voy a quedarme nada más que aquellos que tengan la misma diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se calculaba la diferencia de potencial? Q sobre C. Q sobre C. Hay que hacer Q sobre C, Q sobre C, Q sobre C y ver aquellos que me den la misma. ¿Sí? Aquellos que tengan el mismo valor de Q sobre C. ¿Estamos de acuerdo? Es nada más que eso. Esto lo hago rápido, háganlo ustedes, pero la única que si hacemos 6 microcoulomb dividido 1 me da 6. 12 microcoulomb dividido 2 me da 6. 18 microcoulomb dividido 3 me da 6. ¿Está bien? Bueno. Estos problemas son si uno los tuviera que resolver analíticamente, son muy difíciles, pero si uno se queda con las ideas que yo quise enfatizar, pueden sacarlos sin hacer ninguna cuenta. Bueno, fíjense que acá puse como optativo el 22, que yo lo acabo de contar. ¿Sí? Los optativos son aquellos donde se les ponen dieléctricos o se conectan a otro capacitor, entonces para ver cómo se redistribuyen las cargas. Esos temas son optativos. Seguro que no van a aparecer en esta evaluación ni en el primer final. Después, en principio no deberían aparecer, pero yo nunca me atrevo a negarlo completamente. ¿Sí? El diapositiva 6, que Delphi, sí, te noté que ya no participabas más. Lo lamento, si les rompí la cabeza. Queda una clase más teórica, y así que me van a poder olvidarme rápidamente. La 6 es el machete, ¿querías? ¿Sí, Ignacio? Y una pregunta, Sí. las dudas de estos ejercicios que hagamos, ¿cuándo las podemos hacer? ¿Cuál sería la clase de consulta de esto? No, el lunes vemos una teórica Sí. y después tenemos 2 clases de consultas. ¿Sí? Vamos a tener una clase de consultas, por lo menos conmigo, hay más clases de consultas, pero conmigo tenemos el jueves siguiente. Ok. ¿Sí? Y el lunes, en lugar de ser teórica, hacemos consultas. Ah, genial, gracias. ¿Está bien? Así que tenemos 2 días completos, va a sobrar. La última teórica general es el lunes. ¿Sí? El tema de la clase que viene, chicos, es accesible. El último ejemplo, ¿querías, Miranda? Perdón. La clase que viene es una clase que se puede entender y en general le sale muy bien. O sea, en general le va muy bien en el tema de circuitos, en electrodinámica, circuitos eléctricos, le sale muy bien. Así que por favor no se la pierdan la clase. De nada, María. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Si no, nos vamos a comer. Porque como yo les dije, yo soy el amo de casa en casa. O sea, mis hijos a esta hora empiezan a revolotear atrás mío. ¿Sí? Y les veo la cara de hambre. Bueno. Chao, chicos. Un beso para todos. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego.